Hola, bienvenidos a Zona EDC. Hoy vamos a revisar un kit de supervivencia compacto, pero a la vez bastante completo, más completo que el que se vende normalmente y viene en esta misma caja, que normalmente traen unos 18 elementos. Yo lo he optimizado y ahora estoy incluyendo 26 elementos. Vamos a verlo. Antes de comenzar, recuerden que es muy importante su like. Siempre que el contenido les guste, por supuesto, con un like apoyan mucho al canal, dado que de esta manera YouTube recomienda el video a más personas. Entonces, como les decía, esta configuración la armé yo mismo con elementos de otros kits, pensando en tener algo compacto pero que sea funcional a una situación de supervivencia y contar con las herramientas que nos permitan sobrevivir en la naturaleza, resolviendo lo básico que es mantener la temperatura corporal, refugio, fuego, agua, alimento, señalización y primeros auxilios. Tengo otro video con un kit de supervivencia más completo que se los voy a dejar en el link de la descripción para que también lo tengan. La caja del kit mide 16 centímetros por 10 centímetros y tiene una profundidad de casi 5 centímetros. Y antes de revisar el kit voy a nombrar los 7 elementos imprescindibles que debe tener un kit de supervivencia para acampar en la naturaleza. Los elementos son la manta térmica, una navaja, iniciador de fuego, un silbato, brújula, paracord y linterna. Esto es lo básico que por supuesto está incluido en este kit. Vamos a verlo y vamos a ver qué otras cosas más tiene. Bien, vamos a abrir el kit. La ventaja de esta caja es que te permite abrirlo completamente para facilitar el acceso a los elementos. Empezamos por la manta térmica. Estas mantas térmicas están aluminizadas y se emplean para retener el calor corporal. Habrán visto alguna vez en televisión que son las que emplean los equipos de emergencia para proteger a las víctimas luego de algún naufragio, para evitar la hipotermia, por ejemplo. Suelen tener una cara plateada y otra dorada y pueden reflejar y devolver hasta el 80% del calor que desprende nuestro cuerpo. Entonces para eso se utilizan estas mantas y también pueden proporcionar algún tipo de techo o refugio para protegernos de la lluvia, con lo cual lo ideal sería incluir 2 de estas mantas de emergencia, una para taparnos, para cubrirnos y mantener la temperatura corporal y la otra para hacer un refugio. Luego tenemos una bolsa con cierre hermético para recolectar y para almacenar agua. Llegado el caso de que hayamos perdido o no tengamos un recipiente, podemos utilizar esta bolsa que tiene un cierre hermético y tiene una capacidad de 750 centímetros cúbicos, lo cual resulta muy útil para recolectar y beber agua inclusive desde aquí. Como complemento tengo aquí lejía o lavandina que sirve para potabilizar el agua. Son 25 gramos por litro de lejía, lo cual sirve para potabilizar un litro de agua con aproximadamente 5 gotas y dejar reposar media hora. El agua primero hay que filtrarla, por supuesto, para eliminar las partículas más grandes. También tengo una pila de repuesto AAA para la linterna, que ahora vamos a ver. Luego le siguen unos medicamentos básicos como son paracetamol, ibuprofeno, antialérgico y bueno, en este caso yo no llevo mucho más, pero cada uno llevará lo que necesite si es que toma alguna medicación. Siguiendo con el kit de primeros auxilios básico, tenemos en esta bolsita tenemos
curitas de distintas medidas, apósitos estériles, apósitos de alcohol y de povidona, cintas de sutura que son muy útiles para hacer suturas de emergencia en las oraciones de lo que es baja tensión. Aquí están, son estas 3M y de hecho se utilizan siempre que sea posible para evitar lo que son las cicatrices de la sutura. Aquí tengo un par de precintos que siempre son útiles para ajustar o fijar objetos. Una hoja plegada de papel aluminio puede servir para cocinar sobre las brasas, por ejemplo si pescamos algo, y también como carnada, señuelos si no tenemos una carnada viva, dado que el papel aluminio refleja la luz y puede atraer a los peces. Un par de hojas de papel para dejar una nota y también pueden servir como backup de yesca para iniciar el fuego. Y aquí tengo un bolígrafo táctico que sirve para escribir mensajes. En este caso este trae una punta de tungsteno que sirve para romper cristales también, e incluso de ser necesario podría llegar a servir para defendernos, dado que esta punta puede ser un arma bastante contundente. Del otro lado tenemos una sierra de alambre que ya he probado y me parece muy útil. Nos va a servir para cortar madera de mediano calibre para nuestro fuego. Da un poco de trabajo, pero funciona muy bien. Y se complementa con la navaja. En este caso traigo una Victorinox Fieldmaster, que además de sus filos y sus herramientas clásicas, trae esta sierra para madera que corta muy bien la madera. Y bueno, trae tijera, trae las herramientas típicas de la navaja, ¿sí? Incluso esta herramienta que es el punzón con agujero que puede servir para coser. La pincita para extraer espinas, y en este caso yo le agregué, porque este modelo no lo trae, le adapté la alfiler en este caso, que también puede servir para quitarnos una espina. La navaja, por supuesto, es súper importante también para hacer yesca, para trabajar en el refugio, hacer trampas, desollar si cazamos o pescamos algo, etcétera, etcétera. Unas banditas elásticas que siempre son útiles para sujetar cosas, cerrar bolsas para que no entren los insectos. Tenemos una pequeña linterna que es esencial por si te extravías en cualquier circunstancia, si se te viene la noche. Es el principal requisito de una linterna para estos tipos de kits, que sea pequeña y ligera. Y además, si es impermeable como esta, mucho mejor. En este caso es una Lumintop EDC01 que tiene 120 lúmenes, y él trae este accesorio que es un accesorio luminiscente que brilla durante la noche y podemos usarlo para señalizar. Tiene dos intensidades, una baja y una más alta, que es la de 120 lúmenes, y como les decía, este capuchón puede servir para hacer señalización, ya que brilla en la oscuridad. Tengo 5 metros de paracord de 7 hebras. El paracord, ustedes saben que tiene sus raíces en el ámbito militar, porque se empezó a utilizar por primera vez en paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial, y después los soldados fueron descubriendo su utilidad en diversas situaciones y su popularidad fue creciendo hasta convertirse en una opción popular entre los entusiastas de todo tipo de actividades al aire libre.
traigo un pequeño encendedor que es el elemento principal para iniciar un fuego. Y como iniciador de fuego secundario tengo en esta pulsera Paracord un pequeño ferrocerio. Esta pulsera combina 4 de los elementos esenciales todos en uno. El iniciador de fuego, que si bien es pequeño, funciona muy bien. Y se complementa con la yesca que traigo aquí. Esta yesca es una yesca que yo mismo hice, que está compuesta de parafina y algodón y nos sirve para asegurar el fuego. La pulsera Paracord, como les decía, trae 4 de los elementos esenciales, que es el ferrocerio, el silbato y la brújula, y además nos trae el Paracord en sí, que son unos 3,5 metros de Paracord adicionales para lo que fuera necesario. Luego agregué una barra de silicona que con el encendedor nos sirve como pegamento, podemos pegar cualquier cosa. Aquí tenemos un rollo de cinta americana que puede servir para muchas cosas, como para parchar algo, como por ejemplo la bolsa de agua o un recipiente, o para reparar nuestro calzado o ropa. Aquí tenemos 3 metros de cuerda fina y resistente. Múltiples usos pueden salir de esta cuerda: para asegurar un refugio, para hacer un tender y colgar la ropa mojada, para coser usando el punzón de la Victorinox. Y podemos utilizarlo para coser ropa o coser algo que necesitemos. Después tengo aquí un clip grande que puede transformarse en un gancho o podemos usarlo como alambre. Y finalmente un imperdible. Luego tenemos un kit de pesca que, aunque no deja de ser básico, cumplirá su función. Tenemos los anzuelos pegados aquí como para que no se mezclen con la tanza. Son anzuelos de diferentes tamaños. Luego tenemos esmerillones con mosquetón para conectar la brazada a la línea para que no se enrede, y después tenemos unas plomaditas y unas pequeñas boyas. Un mosquetón o carabina y finalmente un espejo de señales que junto con el silbato nos sirven para que nos localicen. Sirve también para poder ver, por ejemplo, si nos entra algo en el ojo, mirarnos cómo tenemos la cara, si que tenemos algún tipo de lastimadura. Entonces también tiene esa utilidad. Muy bien, ahora vamos a armarlo todo nuevamente. Muy bien amigos, esta es mi versión de kit de supervivencia compacto que quería mostrarle. Déjenme en los comentarios qué opinan y si tienen sugerencias. Esto ha sido todo, espero les haya gustado. No olviden dejar su like y los veo la próxima semana con más Zona EDC. Chao.